Gracias a mí. Muy bien, vamos a iniciar entonces. De parte del Observatorio Internacional Interinstitucional de Salud de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en Colombia, tenemos la presencia de la maestra Daniela Arango Ruda. Ella es antropóloga y comunicadora social con maestría en salud pública y estudiante del doctorado en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Es autora del libro Alimentación de organismos vivos, comer como proceso completo. Actualmente se desempeña como profesora en la Fundación Universitaria, en el posgrado de maestría en salud pública y en el pregrado de medicina, donde imparte asignaturas relacionadas con la salud pública. Cuenta con la experiencia para estar aquí con nosotros en el campo de la salud pública y en el desarrollo de proyectos con comunidades en diversos territorios del país. Además, ha sido colaboradora con diversas organizaciones de alto impacto, como Así Vamos en Salud, la Universidad del Bosque, la Universidad de Antioquia, y la Fundación Universitaria Juan M. Corpas. Maestra Daniela, muchas gracias por estar aquí. De igual forma, tenemos por parte del Observatorio Urbano Arquitectónico de Entornos Saludables de la Facultad de Arquitectura, Región Poza Rica Tuxpan de la Universidad Veracruzana, a la doctora Irma Elisa Palacios Reyes. Ella es doctora en internacionalización y acreditación de la educación superior por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente CENIT. Es maestra en arquitectura, es docente de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura en Córdoba, Veracruz, egresada de esta facultad aquí en Jalapa, y tiene grado de maestra en estudios de restauración de edificaciones históricas, así como maestría en arquitectura de paisajes, egresada del Colegio de Postgraduados del Campus Córdoba, diplomado en creación literaria, egresada de la Universidad Veracruzana, en convenio con la UNAM, y es responsable del Observatorio Urbano Arquitectónico de Entornos Saludables de la Universidad Veracruzana, OUAES. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. De igual forma, del Observatorio de Actividad Física de la Universidad Veracruzana, adscrito a la Dirección de Actividades Deportivas, el maestro Sergio Velázquez Sánchez. Él es doctorante en Ciencias de la Salud por parte de nuestra universidad, es maestro en Educación y Ciencias del Entrenamiento Deportivo por la UPAP y médico cirujano por parte de la Universidad Veracruzana. Actualmente es académico de la Dirección de Actividades Deportivas, docente de la Facultad de Medicina, coordinador del Servicio Médico del ADADUR y coordinador del Programa Universitario de Educación Inclusiva en la región Jalapa, en el ADUR. Es miembro de la Comisión Médica de la Organización Nacional Estudiantil del Fútbol Americano, ONEFA, miembro del Comité Médico de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, ABE, y fundador y responsable del Observatorio de Actividad Física de la Universidad de Veracruzana. Maestro Sergio, muchas gracias. Tenemos desde la Universidad Iberoamericana de Puebla, del Observatorio de Violencia Social y de Género, a la maestra Ana Laura Gamboa Muñoz. Ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana en Puebla y maestra en Estudios de Género y Cultura, mención en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Ha sido becaria de la Agencia Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Chile y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Realizó un intercambio académico en la Universidad Santiago de Compostela en España y actualmente cursa la maestría en psicoterapia en la Universidad Iberoamericana. En su carrera se ha centrado en investigación, gestión y diseño de proyectos sociales y educativos, especialmente en derechos de las mujeres. Ha cursado diplomados en feminismo, derechos humanos y perspectiva de género. Ha trabajado en proyectos sobre prevención de violencia, equidad de género y desarrollo comunitario, y ha sido consultora externa de la Comisión de los Pueblos Indígenas del Estado de Veracruz. Desde 2018 es académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana en Puebla, donde dirige el Observatorio de Violencia Social de Género y enseña en la licenciatura en Psicología, abordando temas como violencia de género, trata de personas y feminicidios. Maestra Ana Laura, muchísimas gracias. Buen día. Por parte de
el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de Argentina, tenemos a la doctora Flavia Masensi. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, expresidenta y actualmente de la mesa directiva de la Federación Argentina LGBT+. Desde 2014 es coordinadora de la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordinadora del Programa Nacional de Defensorías LGBT del Defensor del Pueblo de la Nación. Doctora Flavia, muchísimas gracias, buen día. Buenos días, gracias a todos por la invitación. Muchas gracias. Finalmente, no menos importante, tenemos por parte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de Argentina también a la doctora Vanessa Calderón. Ella es abogada con formación en Derechos Humanos, Género y Sexualidad, es especialista en elaboración de políticas públicas y normas jurídicas. Desde el año 2016 coordina el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Doctora Vanessa, muchísimas gracias también para usted. Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación también. Gracias. Pues si me permiten, vamos a iniciar con la participación de la maestra Daniela Arango Ruda en esta mesa conceptualización de la figura del observatorio, donde con una participación de hasta 10 minutos ellos nos van a exponer desde su perspectiva cómo es que se conceptualizan estas figuras. Maestra Daniela, gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para nosotros como observatorio es muy importante compartir estos espacios y entender cómo otros observatorios en distintas partes del mundo pues están haciendo las cosas, pues también para aprender de todos ustedes. Bueno, yo quiero presentarles y contarles un poco qué hace nuestro observatorio, de dónde venimos y por qué estamos acá. El Observatorio Interinstitucional Internacional de Salud Pública de Colombia hace parte de la Fundación Universitaria Juan F. Corpas. Es una universidad en Colombia que está orientada básicamente a las ciencias de la salud, pero el observatorio no está relacionado con las ciencias básicas o con la medicina, sino con la salud pública propiamente. Es un observatorio internacional que está conformado por 7 países de América Latina y es una integración que hemos hecho poco a poco. Creo que si ustedes, digamos, si piensan un poco los retos que tiene un observatorio, imagínense lo que es tener un observatorio con 7 países distintos, con 7 casas distintas y 7 universidades distintas. Y básicamente lo que hacemos, nuestro propósito es hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es todo un reto porque lo que hacemos es tener como una batería de indicadores y mirar año a año cómo los países se están acercando a cumplir esas metas de los ODS. Por supuesto, no tenemos indicadores únicamente de salud, porque estamos hablando de una sola salud que está integrada con la parte de medio ambiente, género, etc. Entonces, digamos que los retos más importantes es que no todos los países tienen la misma oportunidad de construir datos. Colombia, por suerte, tiene una actualización de datos casi diaria a través de registros y es muy buena y muy nutrida, pero en los otros países pues ha sido todo un reto entender dónde están los datos y cómo construirlos. Entonces ya entendiendo un poco esto, creo que una de las preguntas que busca resolver este conversatorio es justamente cómo conceptualizamos
los observatorios. Y creo que esa conceptualización o esa definición de observatorios tiene mucho que ver con el propósito de cada observatorio. Creo que no hay una definición general, sino que se va a definir de acuerdo a lo que hacemos y a nuestra meta. En nuestro caso, a mí me gusta definirlo como espacios para el descubrimiento y para el llamado a la acción, porque un poco hoy hemos hecho bastante referencia a esos observatorios astronómicos, y es muy interesante cómo hemos llegado a la concepción que tenemos actualmente, porque esos observatorios básicamente estaban descubriendo un mundo completamente inexplorado o parcialmente explorado, y constituyeron unas formas de conocimiento que no existían. Hoy en la actualidad, cuando ya tenemos tanto conocimiento constituido, obviamente el conocimiento es ilimitado, pero es más difícil generar actualmente nuevo conocimiento. Creo que seguimos orientados a ese descubrimiento, pero creo que como observatorios tenemos una responsabilidad de llamar a la acción. ¿Y a quién llamamos a la acción? Llamamos a la acción a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a los organismos multilaterales, a los tanques de pensamiento que tienen, digamos, una relación más cercana con la incidencia en política pública, pero nosotros no somos solo observadores, como lo dice la palabra, sino que somos observadores activos que permiten decir a una institución, que permiten decir a una población: aquí hay unas dificultades en lo que estamos mirando en los datos y creemos que es importante hacer algo al respecto. En nuestro caso, digamos particularmente del observatorio, nuestra llamada a la acción, es decirle a los diferentes países que hacen parte, es: mire que en este indicador no nos estamos acercando a la meta, sino que nos estamos alejando. Y ya estamos en 2024, ya prácticamente 2025, nos quedan 5 años para cumplir esas metas de los ODS, y sentimos que muchos países en ciertos indicadores nos estamos alejando. Entonces, para nosotros es muy importante hacer ese llamado a la acción. Y por otro lado, para ya ir cerrando, nosotros estamos tratando de cambiar un poco la perspectiva de cómo se construyen los indicadores, porque hemos llegado a la conclusión de que tenemos muchísimos datos, muchísimos indicadores de datos de lo que hace falta, de datos negativos. Y estamos trabajando en un proyecto muy importante para la construcción de indicadores positivos. Es decir, cómo miramos qué están haciendo bien los diferentes países para que todos podamos aprender de esos procesos positivos. Entonces, sí tenemos indicadores de bienestar, hay indicadores de felicidad, pero son muchísimo menos que los indicadores de mortalidad, de movilidad y de pobreza, etc. Entonces, como observatorio, también tenemos esa responsabilidad, ahora sí, de cambiar un poco esa estructura de pensamiento que nos ha llevado a construir indicadores netamente negativos e irnos un poco a la perspectiva de qué están haciendo bien los países para ser llamados a la acción a los otros países para replicar esas experiencias positivas. Entonces, por ahora, sí. Bien, muchísimas gracias, maestra Daniela. Yo les pediría si alguien tiene alguna duda o comentario con respecto a su participación, la pudiéramos tener al final. Y vamos a dar paso entonces a la participación de la doctora Elisa Palacios por parte del Observatorio Urbano Arquitectónico de Entornos Saludables. Muchas gracias. Pues, buenas tardes a todos. Yo quisiera plantearles en esta parte de uno de los objetivos que tenemos en el Congreso es principalmente llegar a una declaración de actualización del concepto de observatorio. Entonces, en esa parte de revalorizar el concepto y la actualización en la definición, creo que es importante empezar
desde el concepto textual que inicia la descripción de qué es un observatorio, cuando empieza la creación de estos organismos en la ONU Habitat, y que dice textualmente que un observatorio es un organismo que se encarga de seleccionar, recolectar, manejar y aplicar indicadores y estadísticas para medir las condiciones urbanas de ciudades en países subdesarrollados. Y aquí la digo textual porque en esa definición, de ahí tenemos que partir, hay tres elementos que a mi parecer, y en un colectivo de compañeros, visualizamos esa importancia de cambiar. Creo que esta definición se queda muy corta en la evolución que ya ha tenido ese primer planteamiento, que fue enfocarse a fenómenos urbanos. Entonces, de ese tiempo a ahorita, pues no solamente son fenómenos urbanos los que se tienen que observar e identificar, refiere a muchas disciplinas. Entonces, una de las palabras que a mi parecer, cuando define es un organismo, también pudiéramos decir que es una institución o una entidad, pudiéramos decir que es un espacio de expertos, son organizaciones, es un conjunto de expertos. Entonces digamos, bueno, ¿en dónde caemos? Si somos expertos, es un conjunto, es un gremio, es un conjunto de personas, es un espacio, pero a veces no tenemos ni siquiera un espacio físico, ¿no? Entonces somos un espacio en donde, ¿no? Entonces ahí tendríamos que generar. Yo me quedaría en esta parte de cambiar qué es un organismo. Podríamos decir que son un conjunto de expertos. Y la segunda palabra en donde se refiere a que mide, y deberíamos decir, para observar y medir comportamiento y tendencia de un fenómeno. Y ahí también se queda corto en el sentido que nada más dice para medir las condiciones urbanas. Yo diría que es el comportamiento y la tendencia de un fenómeno social, cultural, económico, político y territorial, porque no nada más ahorita tenemos esa condición de observar los fenómenos urbanos. Hay otra palabra que también a la conceptualización está de inicio, que creo que es muy importante hacerle un cambio de manera reflexiva, en el sentido que enfoca que esa medición solamente refiere a países subdesarrollados. Yo diría que no solamente es propio de países subdesarrollados. Ahí yo diría que es de cualquier lugar, de cualquier país y en cualquier territorio. Principalmente los países subdesarrollados, desarrollados, todos necesitan ser observados. ¿Por qué? Porque hay diferentes fenómenos y los comportamientos, o sea, los comportamientos efectivamente son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos lograr que un país avance? Principalmente, pues esa observación me va a servir para tener elementos de visibilizar qué estrategias debo tomar para lograr esos cambios. Entonces, yo quedaría que esos cambios sí deberían ser pertinentes a esta actualización conceptual. La parte que habla el conjunto de expertos que se encargan de observar los fenómenos, diría que será de una manera activa, interactuando principalmente con tres ejes de articulación, que sería la academia, el gobierno y la sociedad. Principalmente nosotros tendríamos que hacer esa articulación, nosotros como observatorios académicos, realmente considero que somos pasivos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos a la parte académica, metodológica, que a veces no sacamos esos datos a la sociedad. Algunos sí, en el sentido que tenemos que buscar esas estrategias de vinculación con otros organismos, con el gobierno, con otras entidades, y nosotros mismos en la academia lo buscamos, pero a veces nos quedamos cortos y solamente lo aterrizamos en la parte académica, docente, y lo bajamos en ese sentido que es importante fomentar la investigación y la educación de calidad. Pero creo que debemos ser más activos, o sea, no seguir en esa forma pasiva, sino generar esa posición activa.
El observador, hay otro momento que debe cambiar esa forma principalmente de dejar observar de forma pasiva y observar de manera activa, involucrando directamente esos fenómenos observados. El observador debe estar entrenado y debemos también entrenar a esas personas que van a tener nuestra continuidad, porque principalmente se pierde a veces esa continuidad de poder tener a estas personas capacitadas para observar un fenómeno, porque puede ser una metodología igual, pero el ser humano es distinto. Entonces, hasta en eso afecta esa observación. Entonces, creo que de manera centralizar, también debemos de dejar ver al observatorio el fenómeno nada más de los problemas que existen en relación al objeto de estudio, porque nos enfocamos solamente a visibilizar lo malo, lo malo, lo malo. Quizá hay muchos elementos que también son buenos y que tendríamos que potencializar para poder tener un panorama global de esa visión en el observatorio. Y obviamente tendemos a ser más cuantitativos en la manera de observar, y creo que tenemos que estar de manera cuantitativa y cualitativa. Si no entendemos las cualidades del fenómeno y no nos metemos al fenómeno a vivirlo, tampoco vamos a poder dar un dato certero, porque es lo que supongo, y no debemos suponer, debemos estar seguros y certeros para poder emitir un dato. En cuestión de acompañamiento de todos estos elementos, creo que tenemos que tener una parte de gestión, o sea, la parte de nosotros como gestión, participación social, instrumentos asociados y globalizados a las competencias académicas, uso de redes sociales, fuentes de información no convencionales, mapeos colaborativos, para poder generar espacios de oportunidad permanente de investigación aplicada a la educación que fomente de manera pertinente la calidad y la competencia globalizada de la generación de datos. Es importante también generar estrategias para concientizar a la sociedad de los alumnos que estamos dando datos reales. Eso es muy importante para que puedan creernos. Y otra cuestión es visibilizar quiénes somos, cómo somos, qué hacemos y en qué podemos servir a la sociedad. Eso es muy importante porque al no conocernos, no nos valoran como tal. Y entonces, creo por eso el concepto y la visibilización de un observatorio, tenemos que generar esas estrategias de credibilidad para que sigamos sirviendo a la sociedad. Cuando la sociedad crea en nosotros y ve en nosotros que podemos servirles, automáticamente va a llegar esa valorización. Por eso yo pongo en mesa que generemos esa parte de conceptualización en una declaratoria en donde cuestiones de legalidad, de conceptos adecuados a la parte a la parte globalizada, a la parte académica, a la parte de gobierno, tengamos ese colectivo, porque solamente así podemos tener en claro en qué tipo de observatorio me encuentro y en qué tipo de observatorio yo puedo aportar ese conocimiento y esa generación de conocimiento a la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Elisa. Vamos a dar paso ahora a la perspectiva del maestro Sergio Blázquez del Observatorio de Actividad Física
de la Universidad Veracruzana con relación a esta conceptualización de los observatorios. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, agradeciendo nuevamente a la Comisión Universidad de Observatorios por la invitación y pues a mis compañeros que se encuentran aquí presentes el día de hoy. Quiero comentarles que justamente una de las cosas que sustenta el hecho de que nosotros estemos aquí para llegar a una definición es el trabajo colaborativo. El establecer específicamente qué es un observatorio no solamente nos sirve para saber qué es, sino también saber cómo podemos entre diferentes entidades, entre diferentes dependencias, entre diferentes observatorios, colaborar con objetivos concretos, saber en dónde podemos incidir y de qué manera podemos incidir en el trabajo que estamos realizando. Coincido bastante con lo que menciona la doctora Elisa sobre todos estos elementos que debe de tener un observatorio per se. Para poder llegar a una definición o una propuesta que vagamente estamos desarrollando en este espacio, pues es necesario observar, ver lo que están haciendo los demás. No solamente el Observatorio de Actividad Física, que nosotros somos un equipo que afortunadamente hemos tenido el apoyo de nuestras autoridades para llevarlo a cabo, sino qué es lo que están haciendo otros observatorios en nuestra universidad, en el país y en otras partes del mundo. De esta manera, tomando elementos esenciales que consideramos que es necesario que los observatorios tengan, pues es que llegamos a esta o a una aproximación a la definición que proponemos que sea entidad que, de manera objetiva y periódica, recopila, estructura, genera y comunica información sobre un fenómeno particular de un lugar determinado. Estos son elementos que en lo que hemos llegado a observar o analizar es que comparten diversos observatorios a lo largo del mundo. En esta parte hablando de una entidad, de que me refiero a que somos un conjunto que estamos trabajando en un objetivo en particular. Por otra parte, destaco dos elementos que es ser objetivos. El generar información requiere de objetividad, porque esta debe ser información certera, veraz, que siga una metodología, una estructura específica y que sea de utilidad para tomadores de decisiones, para la comunidad en general o para comunidades académicas, para poder llevar a cabo más sobre lo que nosotros estamos trabajando. Periódica, porque es importante ver cómo es que se está comportando un fenómeno a lo largo del tiempo. No solamente ver desde un solo instante, sino que este fenómeno, como lo son los observatorios, va cambiando conforme nuestra sociedad se desarrolla y por tanto debe de ser o debe de estar siguiendo de manera secuencial. Por otro lado, hablar de recopilar. Nosotros nos encargamos de recopilar información. Esta información tenemos diferentes estrategias, ya dependiendo cuál es el objeto de estudio de cada observatorio. Es si nosotros nos vamos a basar con lo que ya está establecido, con lo que otras instituciones llegan a obtener en bases de datos o fuentes de información, organismos gubernamentales, asociaciones civiles, o también llegar a incidir nosotros mismos a través de un trabajo de campo con entrevistas directas, con encuestas, mediciones diversas, dependiendo del fenómeno que nos encargamos de estudiar. Por otra parte, estos datos que obtenemos los debemos estudiar, los debemos analizar, cómo se comporta el fenómeno que nosotros nos estamos o intentamos explicar al mundo, para que de esta manera analicemos la información recopilada con una metodología rigurosa. Mencionaba hace ratito la doctora Elisa, no solamente hablar de un enfoque cuantitativo, sino que el cualitativo dentro de la investigación también es esencial, porque esto nos explicará identificar qué es lo que está pasando con nuestro fenómeno desde diferentes puntos de vista. Y en esta parte de los puntos de vista viene también la opinión objetiva, ser siempre objetivos de lo que estamos tratando. Otro elemento que me gustaría destacar en la formación de un observatorio es que si bien vamos nosotros a analizar un objeto en específico, requerimos una visión multidisciplinar. No solamente requerimos un perfil único para poder ver lo que está sucediendo, sino que la información se procesa mejor cuando diferentes expertos de diferentes áreas pueden brindar sobre su opinión sobre lo que está sucediendo. Con esto buscamos generar, ¿no? Algo que comparten
la gran mayoría de los observatorios son indicadores. Información certera, procesada de lo que ya se reportó, de qué es lo que está sucediendo. Y que esta información nos ayudará a determinar finalmente lo que va a hacer y finalmente generar propuestas para un cambio. Para que finalmente, con esta información, estos indicadores y todo este proceso que ya mencioné, se pueda llegar a comunicar, no se quede solamente en un dato que hasta ahí llegó, sino comunicar a quién, a 3 poblaciones en objetivo. Uno, los tomadores de decisiones, instituciones gubernamentales, autoridades, pero también a la comunidad científica y sobre todo tener una responsabilidad social. ¿Hacia quién? Hacia el público en general. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, maestro Sergio. Vamos a dar paso ahora a una de nuestras invitadas en línea desde la Universidad Iberoamericana, la maestra Ana Laura Gamboa del Observatorio de Violencia Social y de Género. Maestra Ana Laura, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se lo escucha muy bien. Sí, gracias. Pues primero agradecerles por la invitación y por este encuentro que me parece sumamente valioso e importante para identificar también otras, no solo metodologías de los observatorios, sino también cuáles son las formas de poder a lo mejor colaborar en conjunto. Y en ese sentido, pues quisiera iniciar diciendo que pues los observatorios, yo creo que también me sumo a identificar que son instancias de monitoreo ciudadano que si bien pueden formar parte organizaciones de la sociedad civil, también se hace el llamado a instituciones académicas para que se sumen a monitorear, sistematizar, analizar información respecto a los distintos temas en los cuales durante estas jornadas estaremos hablando. Esto me parece importante porque no solamente es observar, sino también analizar cuáles son las cuestiones de violencias estructurales que se van transversalizando en las distintas temáticas o problemáticas que analizamos. En el caso del Observatorio de Violencia de Género, pues como su nombre lo menciona, lo que nos dedicamos es a monitorear la trata de personas, los feminicidios y la desaparición también de personas aquí a nivel local. Yo creo que en ese sentido, una de las fortalezas de los observatorios es que pueden establecer metodologías de investigación que vayan brindando información, indicadores para que se pueda lograr la incidencia social. Y la incidencia social en la realización de políticas públicas que estén muy focalizadas a las necesidades del territorio que ocupamos cada uno de nosotras, de nosotros. Decir que los observatorios en el caso de violencia social y de género, pues surgen también como una iniciativa de la Indesol en ese momento, que era el Instituto Nacional de Desarrollo Social que estaba instaurado y que se hacía la invitación a que distintas entidades pues pudieran participar y conformar estos observatorios, que si lo consideramos que ya han pasado pues un poco más de 15 años, hay algunos observatorios que todavía siguen llevando este nombre, en el caso, por ejemplo, de Aguascalientes, que todavía sigue operando como un observatorio desde hace 2008 y que nosotros como una universidad también confiada a la Compañía de Jesús, pues tenemos esta quehacer de la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Y entonces nos sumamos también como universidad para decir no solamente hay que denunciar las injusticias, sino también es necesario identificar cuáles son las buenas prácticas en la materia, ¿no? Y esto me parece muy importante como observatorio porque si bien existe obviamente rigurosidad, metodología mucho más específica, principios de autonomía, solidaridad, visión crítica, transparencia, rendición de cuentas. Me parece que sí, en el caso del OBCG, que pertenece al Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Puebla, pues algo que sí lo tenemos muy claro es esta visión crítica. Y esta visión crítica incluso, pues es una apuesta política a la narrativa hegemónica del Estado. Y esto es interesante porque no solamente pues vamos también cuestionando las
la forma en cómo el Estado pues tiene sus cifras, tiene su monitoreo, pero decimos existe una cifra negra, ¿no? ¿Y qué implicaría esto? Que no todos, por ejemplo, los delitos se investigan correctamente, sino que también existen delitos que se han naturalizado demasiado y que por tanto en una cultura patriarcal, en una sociedad machista en la que estamos, pues es necesario visibilizarlos, identificar de qué forma están sucediendo estos delitos, pero también cuestionando si el enfoque que está el Estado interviniendo en estos delitos es lo correcto, ¿no? Para nosotros, pues obviamente a través de un instituto, pues nuestra manera de acercarnos a la realidad es a través de los derechos humanos, pero unos derechos humanos que esté enfocado a cuestionar estas desigualdades estructurales y que por tanto a ello cuestionaría un poco esta mirada objetiva, porque sabemos que la objetividad, pues en muchas ocasiones, pues continúa una narrativa que el Estado, pues le favorece una institucionalidad de los derechos humanos que es importante, pero que no es suficiente. Entonces, es necesario decir, bueno, los derechos humanos desde una mirada histórica y desde esta mirada histórica tendríamos que pensar en las comunidades, las personas que están en una situación de vulnerabilidad y que por tanto no solamente el enfoque interseccional, sino también el enfoque o la perspectiva de género, pues nos ayuda mucho a cuestionar estas narrativas y que por tanto humanizar estas cifras, estos monitoreos, estos indicadores, porque no solamente es contar por contar o sistematizar por sistematizar, sino significa también decir qué es lo que no estamos viendo como observatorio, como universidad, como sociedad, qué se nos está escapando de la realidad o peor aún, que estamos naturalizando o como ya una práctica cotidiana de las violencias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quisiera dejarla acá porque sé que hay varias compañeras que todavía faltan y también varias preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Ana Laura. Es interesante las propuestas que hasta el momento van. Y ahorita, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, tenemos también por parte de la doctora Lourdes una síntesis de lo que ha sido esta mesa. Vamos a continuar. Ahora vamos hasta Argentina con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio y yo quisiera pedirle por favor a la doctora Flavia que pudiera compartirnos su perspectiva de esta conceptualización de los observatorios. Doctora, por favor, adelante. Sí, si me permiten un segundo, como somos dos y está la directora del observatorio acá en el espacio, que me permito que haga la introducción Vanessa y yo un breve cierre, así nos repartimos el tiempo, prometemos cumplir con los 10 minutos pautados. Muy bien, muchísimas gracias. Pues entonces, bienvenidas las dos, doctora Vanessa y doctora Flavia desde Argentina. Les estamos escuchando. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? En principio celebro este encuentro, celebro este espacio, me parece súper importante y agradecimos muchísimo la invitación. Mi nombre es Vanessa Calderón, como dijo la doctora Macencio, soy directora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT. Este observatorio fue creado por la Defensoría LGBT, que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT, que es una organización de la sociedad civil que ya tiene más de 20 años, y la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y se creó el observatorio en el 2016. Y surge en principio por una necesidad como agobiante de tener cifras que visibilicen los procesos sociales en relación a los crímenes de odio. ¿Sí? Porque no había nada a nivel institucional ni a nivel de las organizaciones sociales. No había ningún observatorio de crímenes de odio LGBT, de la diversidad sexual.
Nuestro observatorio tiene por objeto el relevamiento nacional de datos que visibilicen la violencia que viven cotidianamente en nuestro país lesbianas, gays, bisexuales y trans, para generar una plataforma de información que permita monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces y propuestas legislativas para la prevención, sanción y erradicación de los crímenes de odio hacia nuestra comunidad, la comunidad LGBT, motivados por discriminación, por orientación sexual, expresión e identidad de género. Ahora me gustaría contarles un poquito sobre nuestra metodología, comentarles que nuestra unidad de análisis, como ya he dicho, son los crímenes de odio motivados por discriminación o bajo pretexto, decimos nosotres, por discriminación por orientación sexual, expresión y identidad de género, es decir, agresiones violentas dirigidas a lesionar derechos, ¿sí? Entendiendo por violencia a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las personas. Y quedan comprendidas dentro de estas violencias las que son perpetradas por parte del Estado o sus agentes. Nuestro relevamiento se centra en asesinatos, muertes por violencia estructural, que es decir, que muertes que podrían haber sido evitadas, pero que el Estado ha estado ausente. Se centra en los suicidios, ¿sí? Y en las lesiones a la integridad física, es decir, la violencia que no termina en muerte. Nuestras fuentes de información son los medios masivos de comunicación e información recolectada por la Defensoría LGBT a través de las denuncias recibidas tanto por redes sociales, contactos telefónicos, y lo que es fundamental es la articulación con la Federación Argentina LGBT, con esta federación de organizaciones que se encuentra a lo largo de todo el país, o sea, tiene un desarrollo territorial en las 24 provincias de nuestro país. Es fundamental ese recurso para proveer información a nuestro observatorio y trabajar conjuntamente con las organizaciones, porque muchas veces la información no sale, sobre todo esta información tan sensible como son los crímenes de odio, no salen en los medios masivos de comunicación. Otra fuente importante de datos es la aportada por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe, CEDOSTALC, perteneciente a la red Black Trans. Y por último, antes de darle la palabra a la doctora Masencio, me gustaría comentarles algunos de los problemas que nos encontramos al relevar este tipo de crímenes, ¿sí? Están con sus particularidades, que a diferencia de los crímenes por violencia de género, tienen sus particularidades, ¿sí? Encontrar los registros de las personas LGBT víctimas de crímenes de odio tiene sus dificultades. Por ejemplo, no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género. Y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gays, bisexuales y de personas de identidades no hegemónicas se visibilizan como tales, sino que por el contrario, en muchos casos se oculta la orientación sexual y la pertenencia a esta comunidad. Digamos, todo depende muchas veces de la familia y de la fortaleza que tengan y los contextos, porque para muchas familias es una vergüenza que sus hijos, por ejemplo, sean de nuestra comunidad. Entonces es difícil visibilizar estos casos. Por otra parte, en los últimos años han surgido observatorios con muy buena voluntad de organismos estatales o organizaciones feministas, y han comenzado a incluir a las mujeres trans en sus informes de violencia de género y femicidios. Sin embargo, nos encontramos una nueva dificultad. Los datos no están desagregados. No sabemos cuántas mujeres trans. Es decir, que con la intención de incluir en la misma categoría a mujeres cis y a mujeres trans, sin generar discriminación alguna, se recae en la invisibilización y en el desconocimiento de las características particulares de la comunidad trans. Bien, le paso la palabra a la coordinadora general de la Defensoría LGBT, que es de donde depende nuestro observatorio, la doctora Flavia Masencio.
Ahí para seguir la conclusión de tener el observatorio muy detalladamente que expresó Vanessa, una de las funciones más relevantes también, el aprovechamiento de tener este insumo, esta herramienta de trabajo, como le decimos muchas veces, es que elaboramos recomendaciones al Estado argentino a través de dos informes que sacamos al año, un informe semestral y un informe a fin de año, con el relevamiento de lo que sucede cada año. Damos esas cifras tan importantes del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Tener ese insumo, esos elementos, con esas recomendaciones nos ayuda mucho a visibilizar, a plantear agenda. Los datos del observatorio son tomados como un insumo y una materia prima para el desarrollo de iniciativas parlamentarias, para el diseño de políticas públicas de suma importancia para atender la violencia a nuestra población LGBT. O sea que la visibilidad de los datos del observatorio son tenidas como una herramienta fundamental. La característica que tiene este observatorio también es que es uno de los únicos que funciona en Argentina, o sea que cada vez que sale estos índices tiene mucha prensa porque lo toman de casi todas las fuentes, tanto nacionales como, tanto oficiales como de organizaciones de la sociedad civil. Y eso también termina siendo muy importante. Hay un contexto muy particular en el que hoy también se releva tener datos estadísticos tan fuertes, es que Argentina, como ustedes saben, desde el último cambio de gobierno, tiene un gobierno de derecha y eso ha hecho que hay muchas políticas con un recorte muy fuerte de las políticas públicas de Estado. Entonces, hoy casi no tenemos, si googleamos en el organigrama nacional, casi no tenemos espacios de gobierno que atiendan y trabajen fuertemente contra la discriminación. Y la discriminación es el primer eslabón y detectar la discriminación es el primer eslabón de los discursos de odio que muchas veces se traducen en una escala mayor a los crímenes de odio y a los femicidios y transfemicidios. Entonces, eso se nos hace, por eso revela mucha importancia tener estos datos estadísticos, tener estas recomendaciones. Lamentablemente, en esta coyuntura, política y social en Argentina, donde desde el propio espacio de gobierno se escuchan expresiones discriminatorias y expresiones odiantes hacia la comunidad LGBT+, no voy a detallarlas, pero ustedes simplemente hay que googlear y aparece en YouTube todas las cosas que han dicho en relación a la comunidad LGBT+. De manera directa, si bien no se puede de establecer una regla directa, ¿no?, entre el dicho y el hecho, de manera indirecta, estos discursos, cuando se legitiman desde los espacios de poder, desde los funcionarios de gobierno, lamentablemente repercuten en manera directa hacia la comunidad LGBT más en la calle. Entonces, los crímenes de odio se han recrudecido en esta última época y tienen mucho que ver con la instalación tan fuerte en las redes y en las calles de los discursos de odio, que no hay ninguna política pública que hoy nos ayude a detenerla. Por eso hace el fin de semana pasado una de una de las marchas más importantes en la ciudad de Buenos Aires, como es la expresión de la Marcha del Orgullo, con 2 millones de personas en la calle y en el territorio, expresaron fuertemente una necesidad muy importante de tener una ley antidiscriminatoria nacional. La reforma a la ley antidiscriminatoria es también una agenda muy importante en nuestro país, una política pública muy necesaria en nuestro país, y este observatorio justamente sirve muchas veces de base para fundamentar la necesidad de tener esa legislación. Otra herramienta que me gustaría señalar, disculpen si me excedo un poquito con el tiempo, que me gustaría señalar, es en la que es muy importante hacer incidencia con este observatorio, es justamente que nos sirve mucho para la investigación. Recién nombraba Vanessa que hay muchas características en el Poder Judicial donde no se toma, muchas situaciones donde no se toma una verdadera investigación señalando, individualizando un crimen de odio
porque se desconocen las identidades, la familia no lo persigue, no lo investiga, por vergüenza o por la presión social, entonces quedan invisibilizadas estas estadísticas en la investigación del crimen de odio. Entonces, utilizamos muchas veces este observatorio con recomendaciones en la investigación directa. Cuando tomamos conocimiento de un hecho de violencia, discriminación, un crimen de odio, desde el observatorio pedimos entrevistas a las fiscalías, acompañamos los informes de crímenes de odio, ofrecemos recomendaciones, capacitaciones, y tiene que ver con ese trabajo que hacemos de garantizar el acceso a la justicia y una debida investigación con perspectiva de diversidad, no es solamente de género, con una verdadera perspectiva de diversidad hacia la particularidad que necesitan nuestras identidades al momento de ser investigadas. Perdonen, creo que usamos el tiempo, pero queríamos dar esta visión tan importante, no solamente de la estadística como herramienta, sino de la incidencia que posiblemente es importante poder hacer y compartir con otros países. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Sin duda, creo que esta parte final, donde plantean esta incidencia de los observatorios con pertinencia ya en una intervención en problemas sociales, es muy importante. Yo quisiera aprovechar también para mencionar que también está el Observatorio de Salud Mental de Chile, que ellos, bueno, tenemos la fortuna de que nos acompañen desde la edición anterior, pero ellos hacen también este acompañamiento y esta intervención en situaciones sociales, particularmente en cuestiones de salud mental. Si les parece, entonces voy a ceder el uso de la voz a la doctora Lourdes, quien va a hacer el favor de describir los puntos generales de las intervenciones de nuestros invitados, y entonces pasaremos a esta sección de preguntas y respuestas. Esperamos todos tengan muchas dudas. Gracias. Bien, pues con todo el riesgo que conlleva hacer una síntesis, espero hacer justicia a las y los ponentes que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué elementos son comunes en la perspectiva de su servidora? Y también cuando pasemos a las preguntas sería bueno que la audiencia coloque quizás esos vacíos que puedan estar aquí en este momento. Pues en general se habló de la generación de información, ya sean estos indicadores, ya sea datos en el sentido de que hay información dispersa, digamos, ¿no? Que hay esta información, pero que es necesario darle un orden, darle un sentido, que no sea solo información que esté dispersa, sino que pueda leerse en un sistema, digamos, ¿no? Que tenga sentido un dato con otro, en torno a qué, a un problema, pero también en torno a situaciones positivas. Es decir, no solo monitorear problemas que son dolorosos, problemas que es necesario visibilizar, como los que compartieron las compañeras de Argentina, compañeras de Puebla, porque eso es importante, sino también información relevante respecto a lo que es positivo, como lo dijeron las compañeras y compañeros que están acompañándonos aquí presencialmente. Es decir, aquellas situaciones que se pueden replicar, que también es necesario visibilizar, aquellas cosas que se hacen bien, aquellas cosas que nos ayudan a transformar la realidad y de las que podemos potencialmente aprender para replicar, lo que en algunos contextos se llama buenas prácticas. Esta información deberá estar cuidadosamente procesada a partir de aspectos metodológicos que tienen que ver con eso que se está definiendo como realidad a observar, pero también el propósito del observatorio, ¿no? Que es con lo que comenzaba la compañera de Colombia. O sea, ¿qué es relevante, ¿no? Y qué información se vuelve relevante, qué realidad es relevante observar y qué información es relevante de esa realidad a observar, pues depende del propósito del observatorio. Todos coincidieron en la importancia de la acción, de la incidencia, de la transformación. Hay un proceso de generación, de análisis, de generación de información, de análisis y de construcción de conocimiento
con incidencia. Es decir, aquí juega mucho el tema de quiénes son esos agentes que estarían siendo dialogantes de esta información. Se mencionó al gobierno, se mencionó a agentes de la sociedad civil organizada, se mencionó también a otros compañeros y compañeras de la academia. Entonces, creo que en términos generales, esta sería una de las perspectivas quizás de el cómo opera, que depende de otra mesa, ¿no? Ya implicaría pensarlo exactamente, eso cómo ocurre, ¿no? El paso que sigue, pues está en la mesa simultánea. Pero en ese sentido, aquí podríamos sintetizar estas ideas, estas participaciones a partir de información que debe de estar cuidadosamente trabajada a partir de metodologías. El para qué, quizás la pregunta, ¿para qué quiero esa información o para qué quiero observarlo? Pueden ser como dos grandes extremos. O lo que más nos duele, lo que es sumamente delicado y que debe hablarse precisamente por esa característica dolorosa o de marginalidad en contextos hegemónicos, pero también aquello que se hace bien, aquello que es necesario aprender y que es necesario replicar en nuestros contextos. Con quiénes vamos a colaborar, el trabajo en equipo, dependerá pues también de las estructuras de los observatorios. Entonces, creo que podrán ser bien las síntesis. Bien, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Sin duda, importante estas propuestas, tanto de la definición del ser, qué hacer, de cómo hacerlo, pero a mí me gustaría resaltar esto que también menciona la doctora Lourdes en torno a la necesidad de incidir en los distintos espacios sociales, pero también ser un visor para las instituciones del Estado de cómo están haciendo las cosas. Yo quisiera ahora ceder el uso de la voz a todos los presentes aquí en la mesa. Si tienen alguna duda, algún comentario, si me hacen favor, levantan la mano, les paso el micrófono, nos dicen quiénes son y para quién es la pregunta. Muchas gracias. ¿Te lo cambio? Sí. Sí, buenas tardes a todos. Blanca Inés Aguilar del Observatorio OURBE. Todas las intervenciones fueron muy importantes porque destacaron un punto interesante y particular de cada uno de los puntos que cada uno de ustedes trabaja. En referencia a la primera conferencia que tuvimos, la conferencia magistral, en la cual nos trajeron a la mesa el punto de los observatorios que trabajan a través de y que son parte de un gobierno, en la cuestión de aquellos observatorios que somos parte de la academia, tenemos un punto de concordancia. Es dar los datos, sí, también a quienes les sirven, sí, pero ¿quiénes colaboran en esos datos? Nuestros puntos de vista en nuestros perfiles es muy interesante, muy importante. Yo manejo conmigo el observatorio urbano de arquitectura sustentable, que está en la Facultad de Arquitectura, pero nuestra red de observatorios de la Universidad Veracruzana tiene especialistas en muchas áreas, así como tenemos concordancia con observatorios nacionales, con observatorios internacionales. Eso es muy relevante. También el impacto que tenemos como académicos en la cuestión de a quiénes llegamos. En la mañana tenemos una discusión con un comentario con la maestra Elisa precisamente en la cuestión del impacto que tenemos con los alumnos y el impacto que tienen ahora los observatorios del gobierno serían precisamente con el gobierno y a los ciudadanos. ¿Qué tienen en opinión para poder comentar? Gracias. Muchas gracias. No sé si allá quedaron los principios, entonces vamos de este lado. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Estela Casados, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, y tengo tres preguntas muy concretas en esta idea de la conceptualización de la figura del observatorio. Siempre es muy importante cómo nuestros datos de una u otra forma tienen
pues no sé si llamarle virtud, pero tienen la oportunidad de ir configurando conceptualmente otras figuras que aportan al análisis, sobre todo a la parte metodológica de nuestro trabajo. En ese sentido, me gustaría preguntar al Observatorio de Violencia Social de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla y a las compañeras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de Argentina. En primer lugar, ¿cómo han encontrado ustedes o cómo han tenido la oportunidad de configurar algunas, vamos, la información que ustedes se van llegando para poder hacer su trabajo analítico de observación, ¿no? Sobre todo, me llamaba mucho la atención esto que comentaban las compañeras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, en el sentido de que en muchas ocasiones es complejo acceder a los crímenes cuando no hay una investigación por parte de la fuente que nos proporciona el hecho de algún crimen de odio o de una violencia a la población, sobre todo porque no se dice que es población de la diversidad o la familia lo oculta, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Cómo abordar desde las fuentes que tenemos para proveernos de la información esa información que está velada, esas identidades que están veladas o la situación de violencia propiamente? Me gustaría, si es posible, que pudiese desarrollar un poquito la idea de esta violencia estructural que comentaban también las compañeras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Comentaban ustedes los suicidios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo están observando ustedes? Porque acá también, dentro del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, estamos teniendo esa complicación, ¿no? De cómo ir abordando esta cuestión del suicidio. Y ya para finalizar, ¿cuáles son aquellas estrategias puntualmente que a lo mejor ustedes tienen para ir rescatando aquella información que no es tan clara, pero que alude al hecho violento a las poblaciones con las que estamos trabajando? Eso sería. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Ok, tenemos dos más, tres, cuatro. Nada más quisiera yo plantearles, si son sobre el mismo tema, las vamos, sí, ok, entonces las vamos juntando. Yo les pediría a todos mis colegas ponentes, porque ya les están haciendo preguntas concretas. Doctor, por favor, adelante. Sí, ¿qué tal? Soy Federico Tomani de la Facultad de Antropología. He trabajado en violencia con las políticas culturales y básicamente el proceso de intención es generar procesos para identificar el concepto de violación sin entrar a los fenómenos de cada observador. Lo que encontré en las presentaciones es justamente que los espacios, las metodologías, los procesos de observación tienen que ver con una filosofía ética y moral que tiene que ver con la cuestión de la observación como estrategia de comunicación con la academia, el Estado y la comunidad, para construir conceptos, contextos de aprendizaje que no solo son teóricos o prácticos, sino que son espacios colaborativos de construcción para el diálogo complejo y transversal de distintas disciplinas. Es decir, no existe un observatorio. Los observatorios son como los metabolismos. Cambian por el clima, cambian por el fenómeno, cambian por la producción, cambian por los estados, y es difícil establecer una noción filosófica del observatorio. Entonces, haciendo de lado esta idea monogámica, pero que hay que entrar al sistema transversal complejo de los observatorios. Yo cambiaré el concepto de observatorio por observatorios, modalidades de observatorios, con distintas formas de metodología, de datos, de procesos. Y creo que esto es parte, como diría un semiólogo llamado Abad, que es parte
y una cultura organizacional. Toda esta cultura organizacional va con la producción, la recepción y la percepción del observador. Si nosotros entramos en el objetivo, conseguir la observación o los procesos de observación, pues tenemos que ligarlo también con estrategias de comunicación, estructura y participación. O sea, se tiene que ligar esta mesa con la mesa 2, con la mesa 3, con la mesa 4, porque no les da sentido ahorita definir algo que posteriormente tiene una relación con las siguientes mesas. Me gustaría que al final de todas las mesas pudiéramos reunir el proceso A, B y C y ver el sistema complejo. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martina Mizarano de Planeación y del Observatorio de Igualdad de Género. En relación a la conceptualización, quisiera preguntarle a nuestro Blázquez sobre su definición, que al parecer es una concentración de ideas, porque únicamente hay una palabra que no me mueve, que es que lo ubican únicamente a un espacio, a un lugar, sino que hacer un observatorio se debe ampliar más y no perder la visión, como comentaban las doctoras, que somos observatorios académicos, porque se está visualizando como los observatorios para una sociedad y para algo externo. Si bien para eso fueron creados por las organizaciones, nuestra función es hacia el interior de la institución o al interior de las instituciones académicas. Y para las compañeras del Observatorio de Argentina y de Puebla, sobre la visibilización de indicadores con perspectiva de género, sobre qué sustentos o sobre qué metodologías definen qué indicadores darles mayor atención o tenerlos como prioritarios y cuáles serían los tipos secundarios para tener una visibilidad, pero no perderlos de vista. Sabemos que todos son importantes, pero algunos por políticas públicas o por determinadas acciones se deben de tener un mayor impacto. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera proponerles solamente por una moción de orden, aguántenos las otras preguntas, porque ya tenemos, ya son varias para Argentina, para Puebla, una aquí de manera presencial. Entonces, si les parece, yo quisiera pedirle a mis colegas, si les parece en ese orden, vamos hasta Argentina, luego nos trasladamos a Puebla y de ahí vemos aquí en Jalapa cómo complementamos. Por favor, doctoras, adelante. ¿Quién arranco yo? Sí. Voy a repasar de atrás para adelante, ¿no? Con la última pregunta que me quedó recién de una persona ahí que habló de los indicadores para tener una verdadera perspectiva de diversidad en las investigaciones. Creo que tendremos que contextualizar porque dónde estamos parados en Argentina, acá hay otros países y por ahí tenemos distintas legislaciones y distintas formas de investigar estos crímenes. Argentina tiene tipificado en el artículo 80 del Código Penal un inciso que habla específicamente. Cuando se hace una reforma a la ley de femicidio en Argentina, agregó el inciso cuarto, que habla de odio cuando está el hecho fue perpetrado con la motivación o el odio hacia la orientación sexual, la identidad de género y o la expresión de género. Entonces, tenemos ese indicador específico. Hoy hablando desde la academia y por ahí seguramente organizaciones de la diversidad, a nosotros nos suena muy claro entenderlo de esa manera. Lo leemos y nos resulta súper claro. Y cuando hay personas, hoy dio Vanessa la definición exacta de cómo tomamos y cómo interpretamos un crimen de odio, la definición concreta de qué estamos investigando, y cuando relevamos esta información, en principio tenemos que analizar esos tres puntos de que si pertenece o no a un grupo vulnerado, si realmente existió esa motivación. em,
Y eso se nos hace más difícil. La motivación en sí es lo que cuesta determinar para que haya una verdadera perspectiva. Pero la verdad es que hay que analizarla inmediatamente, hasta después encontrar todos los elementos en la investigación, en una pesquisa penal, todo lo que implica llevar adelante todas esas pruebas, esos indicios. Todo se tiene que investigar. Pero es muy difícil porque aunque lo vemos muy claro, Argentina también tiene otra ley muy importante que es la ley Micaela para todos los agentes de la Administración Pública Nacional y entre ellos el Poder Judicial y las fiscalías que son las especializadas en llevar adelante estas investigaciones. Pero yo siempre digo que eso se enfoca al género, y esto lo digo tal vez como más como militante social que como persona a cargo de una defensoría LGBT, más desde lo militante que desde lo institucional. Porque muchas veces la agenda de género es muy amplia, es impresionante, la verdad que es cruel las estadísticas que tenemos en relación a los femicidios, pero muchas veces cuando investigamos temas que tienen que ver con la población LGBT más específicamente, con las particularidades que tenemos como población, esa agenda de género nos pasa por encima. Entonces, cuando se capacita o se trabaja fuertemente con agentes de la función pública para tener una perspectiva en género, ponen y diversidad. Y diversidad es por ahí la última clase, la última bolilla, la última materia que vemos si llega rápido, y eso nos falta todavía. Entonces, por eso siempre hacemos una... Y creo que lo contó Vane también hoy, cuando los observatorios hablan de femicidios, también hacer esta discriminación positiva, digo yo, en hablar específicamente de población LGBT, porque tenemos unas particularidades muy específicas y dentro de la población LGBT también cada letra es una identidad y cada identidad tiene unas particularidades muy subjetivas en la investigación que se tienen que llevar adelante. Por eso lo que tratamos de trabajar en la capacitación es acompañar estos informes que tienen un soporte, un dossier académico, un sustento muy fuerte de un trabajo parece una monografía elaborado a nivel internacional también para arribar y llevar esos indicadores a la justicia. Es lo que tratamos de hacer, llevar esos indicadores a la justicia. No es solamente analizar si la persona que fue atacada es gay o es lesbiana o es una persona trans, también llevarlo. Y para decirles un ejemplo de lo desfasado que estamos en la estructura de investigación de la igualdad jurídica a la igualdad real que llamamos, en mayo de este año, acá en la ciudad de Buenos Aires ocurrió el crimen más cruel que se conozca de la historia, por lo menos yo tengo casi 49 años y la verdad que no, y hace 20 que trabajo en temas LGBT y no había visto algo semejante. A 4 mujeres lesbianas las encerraron en una habitación, las prendieron fuego con una molotov. 3 de ellas fallecieron, murieron por las quemaduras a causa de ese incendio. Se quisieron escapar, el agresor les pegaba a trompadas y las metía nuevamente y las arrojaba al fuego. La única sobreviviente se salvó porque su compañera la tapó en ese incendio, y sin embargo ese crimen que lo cometió un señor que le dijo todo el tiempo a las chicas que eran tortilleras, que eran lesbianas, que es un señor, es un hombre cis, y tenemos esa calificación en el Código Penal. Hasta hoy, desde mayo hasta hoy, en esa investigación no se ha calificado todavía esa investigación como un crimen de odio o como un femicidio. A ese punto estamos todavía de tener ese desfasaje entre la igualdad jurídica, entre tener estos insumos, entre tener esas estadísticas y la necesidad real, urgente que existe de tener unos verdaderos índices en la investigación. Toda esa brecha la quiero señalar porque por ahí a veces se habla de países, bueno, también México, de que tiene muy buenas legislaciones en materia de igualdad, pero la verdad es que eso, o ese desfasaje que existe entre la academia y la calle, eso todavía no, es una brecha inmensa que tenemos que seguir ajustando. Por eso celebro muchísimo que nos encontremos para compartir estas experiencias y buscarle una fuerza para seguir trabajando en conjunto y achicar esa brecha. Muchísimas gracias, gracias doctora. Yo quisiera recordarles a todos que también la intención de esta construcción es que podamos definirla y aterrizarla también en estas mesas de trabajo que vamos a tener
en la tarde. También quisiera agradecer la presencia del doctor Roberto, que también desde Argentina nos está acompañando y nos va a acompañar. Sé que hay muchas preguntas y hay muchas dudas, pero nuestro programa también implica que podamos estar en la siguiente conferencia magistral. Yo quisiera proponerles lo siguiente: una, que puedan regresar después de comer, nos va a dar mucho gusto tenerlos aquí. Creo que es muy importante lo que plantea el doctor. Tenemos que sustentar desde esta perspectiva epistemológica y deontológica, me atrevería yo a decir, por dónde tenemos que caer, cómo vemos el mundo, pero creo que es muy importante estas particularidades de cada uno de los observatorios para poder establecer esta definición de quiénes somos y qué es lo que hoy, en el 2024, queremos hacer. Finalmente, yo quisiera proponerles también a las personas que todavía tenían levantada la mano que nos permitan tomar sus preguntas para que en la mesa de rato podamos retomarlas, podamos pedirles, espero no sea muy tarde en Argentina, no sé qué hora es allá, pero no son 8 horas, dos. Entonces, si me permiten, le doy la voz a el maestro Sergio. Si alguien de nuestros panelistas quiere hablar, que ya el doctor Roberto alzó la mano, y nos vamos para estar exactamente en 7 minutos en el auditorio. Les agradecemos todos su comprensión, pero sobre todo su participación. La verdad, estamos agradecidos y emocionados porque esto está cumpliendo las expectativas. Maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, para ser un poquito concreto, no me tardar tanto, justamente esta propuesta, hablando de un lugar o espacio determinado, pero decir también una población determinada, va de acuerdo a la metodología de cada observatorio. Si bien nosotros investigamos un fenómeno que se comparte en todo el mundo, debemos de conocer, como lo mencionaba la doctora Flavia, las particularidades de cada espacio, de cada población, porque de acuerdo a esas particularidades serán los datos que nosotros vamos a generar y la interpretación de estos indicadores. Y pues en parte entonces tendremos que esta población pueda referirse únicamente, por ejemplo, Universidad Veracruzana, pero también definir población México, población América o población del mundo. Esa es la parte de la definición para poder interpretar de alguna manera y establecer la metodología específica de lo que nosotros vamos a desarrollar. Muchísimas gracias. Pues no nos resta más que agradecerles a todas y a compañero Sergio. 2 meses, sí. Sí, faltan. Discúlpenme, vamos de manera muy breve con el maestro Roberto y luego con la maestra Ana, y de ahí vamos a pasar a darle su reconocimiento y agradecimiento a todos. Maestro Roberto, por favor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gran saludo desde acá, de la Universidad Provincial de Ezeiza. Primero que nada, quiero pedirles disculpas por una confusión, porque recibimos después un mail que nos indicaba que la mesa de trabajo eran las 17 horas de México. Yo estaba completamente preparado para estar a las 20 horas de Argentina, y me llamaron de la universidad diciéndome que no era ese el horario, que era, parece, otro evento que había más tarde. Entonces, primero que nada, a eso se debe que recién acabo de llegar por acá, pedirles disculpas con respecto a eso, por esa confusión. Y estaba escuchando justamente lo que estaba comentando Flavia en relación a las brechas que existen, ¿no? Entre lo que se plantea a nivel general y la necesidad de abordar temáticas específicas, ¿no? Para traducirlo un poquito en un lenguaje más común al resto de los observatorios. A nosotros básicamente nos ocurre algo similar. Nosotros somos un observatorio de transporte aéreo y turismo, una cuestión completamente distinta, pero sobre la que existen una infinidad de datos, sobre todo el mundo del transporte aéreo, el mundo del turismo, se caracteriza mucho por la generación de estadísticas y datos, precisamente. Entonces, creo que los observatorios deben cumplir un rol específico en su ámbito específico. ¿Para qué? Para que toda esa generación de datos se pueda transformar en información, y sobre todo para nosotros detectar las tendencias actuales y también, ¿por qué no?, hacer proyecciones de lo que puede pasar en el futuro con respecto a cada uno de los ámbitos de estudio
que estemos trabajando, ¿no? Entonces, comentarles que para nosotros un observatorio tiene que ver con eso, con una especificidad en el ámbito de estudio, en la detección de tendencias, en la posibilidad de hacer un análisis mucho más profundo de aquellos que estamos buscando estudiar, más allá de lo que generan determinadas instituciones, ¿no? Como por ejemplo el INDEC acá en Argentina, o las direcciones estatales de estadísticas, o inclusive hasta las mismas direcciones municipales. Y se busca no solamente generar información, sino también hacer investigación, que es algo que también hacemos nosotros desde nuestro observatorio. Particularmente hace poco hemos presentado en el Congreso Internacional de Democracia en la ciudad de Rosario, acá en Argentina, una investigación sobre los observatorios turísticos de Argentina, en los cuales hemos identificado 37 observatorios y hemos determinado las diferentes componentes que cada uno tiene y las especificidades de cada uno, si son privados, si son mixtos y qué específicamente es lo que están estudiando. Pero creo que es fundamental para el futuro, en el presente y para el futuro, que se acentúe la presencia de los observatorios y que los mismos tengan apoyo, ¿no?, de las estructuras en las cuales están insertas. En nuestro caso, por suerte, esto es así, y además nuestro propio observatorio está justamente fundado en términos normativos, que algunos observatorios son llamados observatorios, pero no tienen una normativa que los respalde. En nuestro caso, si es así, tenemos una resolución de la misma universidad que lo crea como una entidad dentro de esta entidad educativa. Y coincido plenamente con lo que mencionaba Flavia en relación a que a partir de los observatorios se pueden identificar las brechas que existen entre la gran cantidad de datos que están dando vueltas por ahí y la posibilidad de acercarnos a disminuir estos espacios, estos vacíos que hay en el conocimiento con respecto a temáticas específicas. Así que quería aportarles eso, aunque sea No, habiendo muchas llegado gracias. por estas circunstancias que le comentaba, ¿no? Gracias, gracias, maestro Roberto. De todas maneras, lo esperamos en un par de horas, a las 5 de la tarde, hora México. Nos vemos para seguir discutiendo eso. Finalmente, y no menos importante, de manera muy, muy breve, porque nos vamos a la conferencia magistral desde la Ibero Puebla. Maestra Ana, por favor, adelante. Sí, gracias. Rapidísimo y contestando esta pregunta que hacían allá, pues decir que la configuración de la información que tenemos en el OBCG es a través de principalmente fuentes hemerográficas, también a través de solicitudes de acceso a la información, que es muy importante esa porque va a contrastar la información institucional que se vuelve de manera pública a través de tanto encuestas nacionales como también, por ejemplo, indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También, pues, buscamos boletines oficiales de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos, y decir que el observatorio está conformado, pues, bueno, por una persona académica de tiempo, que en este caso soy yo, pero también hay una red de informantes. Esta red de informantes están incluidos periodistas que también hace algunos años se les incluyó para la metodología y para la búsqueda de indicadores específicos, y finalmente el comité que forma parte, del cual forman parte personas expertas de organizaciones de la sociedad civil. Esto nos resulta, pues, una de las grandes fortalezas del OBCG, porque no solamente se ve la forma académica desde una problemática muy, muy específica, sino que se está también tratando de, pues, vincular a las organizaciones que están trabajando directamente con la gente, y por tanto el pulso, pues, se vuelve un poco más, pues, se enriquece mucho más, ¿no? Y ¿cómo visibilizamos esos indicadores? Pues a través de un análisis de la información, como les decía, es una perspectiva. Es una forma de acercarse, incluso política, en el sentido de, sabemos que hay graves violaciones a los derechos humanos y que por tanto hay situaciones que van encareciendo sistemas de opresión como la raza, la clase, pero también que hay vidas que no le importan al Estado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cómo es que vamos cruzando los estándares internacionales, las obligaciones del Estado, pero también los propios indicadores, por ejemplo, de la Fiscalía
Fiscalía General en torno a los feminicidios, ¿no? ¿Cuáles son las razones de género? Y por tanto, pues nosotros vamos llevando un subregistro para concluir con un ejemplo, ¿no? Pues llevamos registrados en el estado 48 feminicidios en lo que va del año y pues la fiscalía pues lleva registrados un poco menos de la mitad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se están investigando los feminicidios más bien todos los feminicidios o todas las muertes violentas contra las mujeres desde una perspectiva de género. Y bueno, eso para poner solo un ejemplo y muchas gracias por la invitación de nuevo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Llevamos todas las notas de estas propuestas y sobre todo el CEI que hacer de ustedes. Nosotros les vamos a hacer llegar su reconocimiento. Por favor, quisiera pedirles un aplauso muy fuerte. Estas constancias de participación por su destacada acción en el conversatorio Conceptualización de la figura del observatorio en este segundo encuentro internacional de observatorios, conceptualización y modelo operativo. Muchas gracias, no se vayan por favor, nos vemos aquí en la conferencia magistral y a las 5 de la tarde.